Y hoy vamos a hablar de ITV, lo vamos a hacer con el director general de AECA ITV, ni más ni menos que Guillermo Magaz. Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hace poquito presentabais datos relacionados con la ITV, en donde el 30%, vamos a empezar por el titular, el 30% de los vehículos obligados a pasar la ITV siguen sin hacerlo, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí. Es una cifra que tenemos que se incrementó después de la pandemia. Pues yo creo que un poco porque perdimos el objetivo en distintas cosas y una de ellas fue la seguridad vial. Bueno, ya, pero porque la pandemia nos afectó a todo, por decirlo de alguna manera. Pues todo ahora es pospandemia, ¿sí o no? Sí, pues a partir de entonces se incrementó de una forma sustancial y seguimos en unos valores que son inadmisibles y sobre todo valores que a nivel de Europa pues no entienden y no saben qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. ¿Hablamos de toda Europa en esa tendencia o solo de España? No, solo en España. En Europa podemos estar hablando de el siguiente país que más nivel de incumplimiento tiene puede ser Portugal por la cercanía, debe ser. Que el siguiente es Italia. Que estamos hablando del 12%. O sea, que es abismal. Y luego ya si nos vamos a países centroeuropeos hablamos del 2, del 3% de nivel de incumplimiento, y aquí en España estamos hablando de un 30%. Bueno, estos incumplimientos tienen consecuencias en la accidentalidad, en el peligro que supone que muchos vehículos circulen por la carretera sin pasar ITV, también en las consecuencias medioambientales, que algunos de ellos van poco regulados. ¿Cuáles son esas consecuencias más directamente? Bueno, evidentemente, cuanto más vehículos hay que no se comprueba cuál es el estado del parque, pues es un riesgo que se reflejan en las cifras de siniestralidad, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues por ejemplo en vehículos que están implicados en siniestros con fallecidos que tienen más de 10 años y que no tienen la ITV, pues se ha incrementado hasta un 56% en los camiones, ¿no? Y si teniendo esto en cuenta, que si el parque en España, el parque de todos los vehículos, no solo de turismo, sino el parque de todos los vehículos sigue incrementando, ahora mismo estamos en 15,2 años, pues tenemos un parque antiguo que si no se comprueba, lógicamente, lamentablemente, normalmente cuando somos más mayores empezamos a tener achaques, ¿no? Pues a los vehículos pasa lo mismo. Claro. Y hay que tener en cuenta que cuanto más antiguo es un parque de vehículos, hay que tener control sobre ellos para asegurarnos que están en condiciones de poder circular por las carreteras. Uh-huh. Pero me imagino, Guillermo, que lo que pasará es que serán los más antiguos precisamente los que menos pasen el control de ITV o los que más salten ese paso por la ITV, ¿no? Sí, claro, porque al final la circunstancia que se da en muchas personas que lo piensan de una forma irresponsable es, tiene un coche viejo que a lo mejor tiene que cambiar las ruedas al coche porque las tiene hechas desgastadas. Uh-huh. Y el cambiar las ruedas supone es un valor mayor que hasta el valor del propio vehículo. Entonces, ¿qué asumen? Dicen, bueno, pues circulo con el vehículo en estas condiciones, con los neumáticos desgastados, no voy a pasar la inspección técnica, y si me para la Guardia Civil o los agentes de tráfico, pues como la sanción son 200 euros, que pronto pago son 100 euros, pues queda muy barato el problema. Sin asumir el riesgo que ello supone, no solo para ellos, sino para el resto de ciudadanos que estamos circulando por nuestras vías y que estamos respirando por lo que está echando ese vehículo. ¿Tiene algo que ver el coste de la ITV, lo que cuesta pasar la ITV, o es más lo que dice Juan Ares, pues que el coche no cumple las condiciones adecuadas y te van a echar para atrás o te van a poner problemas si no la vas a pasar? A ver, seamos realistas, el coste de una inspección a nivel nacional, la media son de 35 o 40 euros. Uh-huh. Eso es la mitad de lo que cuesta normalmente llenar el depósito de combustible de un vehículo. Yeah. A ver, yo creo que no creo que sea una de las... No, lo pregunto porque, oye, por si puede ser una de las razones, pero la otra yo creo que es muy clara, el saber que tu coche, tiene bastantes luces encendidas, bastantes chivatos, por decirlo así, o como bien dices tú, las ruedas gastadas y no quieres enfrentarte a la inspección, ¿no? Sí, pero vamos, quien no quiere pasar la inspección no lo hace por el precio, lo hace porque le cuesta más reparar el vehículo que posiblemente el propio coste del vehículo, o porque, no quiere gastarse el dinero en reparar el vehículo. Al final, pues mira, una de las cosas que nosotros detectamos es que aquellos que retrasan la inspección técnica son los vehículos más antiguos, ya no los que no la pasan, sino los que lo van retrasando. Uh-huh. Son vehículos más antiguos y además se les detectan muchísimo más defectos, un 65% más de defectos graves o muy graves. Eso al final lo que indica es que los vehículos, cuanto mayores son, peor mantenidos están,
y lógicamente peor pasan la inspección técnica y requieren un mantenimiento mayor. Guillermo, vamos a hablar de aquellos que pasan la ITV, que son la mayoría, por supuesto, y que deseamos que así sea. Los datos de 2025 dicen que el 81% de los vehículos que acudieron a la ITV superaron tranquilamente la inspección, ¿no? Sí, realmente de los que van a la inspección hay un 19% de vehículos que están en mal estado y que se les detecta defectos, pero hay un 81% que están en condiciones de circular y bueno, pues eso al final da una garantía. Ojalá fuera el 81% de todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras, incluyendo los que no van a pasar la inspección técnica. Oye, lo que es una tristeza realmente cuando das esos datos del parque móvil en España, que es de esos 15 años de antigüedad, es francamente preocupante. Nosotros desde este programa en muchas ocasiones hemos hablado que a lo mejor esas ayudas a la compra del vehículo eléctrico 100% para reducir las emisiones de CO2, que a todos nos parece muy bien y todos estamos de acuerdo, a lo mejor esas ayudas se pueden ampliar un poquito más a renovar ese parque, que al final el parque sería una labor, como decir, tendría un efecto inmediato, ¿no? Si realmente conseguimos actualizar los coches antiguos por coches modernos. Y ya no hablo de que sean coches 100% eléctricos, coches gasolina modernos que emiten muchísimo menos que esos coches que tienen 15 años en la carretera, ¿no? Sí, efectivamente. Al final yo creo que hay que incentivar ese cambio de vehículos. Yo creo que también dar certidumbre a la gente, ¿no? Ahora mismo yo creo que todos tenemos algún amigo o algún conocido que ha querido comprarse un vehículo y le surge la duda, claro. ¿Qué me compro? ¿Un vehículo híbrido, uno enchufable? Y ante esa situación, pues lo que deciden es, pues me compro un vehículo de 20 años y voy tirando con él. Ahí está. Entonces, claro, al final hay que establecer políticas y estrategias desde el punto de vista de favorecer que haya esa renovación de parque. Y otra de las cosas es el incremento que ha tenido el precio sobre todo de los turismos, que es el vehículo que más parque tiene en volumen de parque dentro de toda España. Y es que, en los últimos 5 años el precio de los vehículos han incrementado un 35%, porque se han incorporado nuevas tecnologías, nuevos sistemas de seguridad, que lógicamente eso cuesta dinero. Entonces, claro, hay que analizar que si queremos que esos sistemas de seguridad y vehículos menos contaminantes llegan a nuestras carreteras, lo que hay que hacer es popularizarlo y facilitar que la gente pueda comprar esos tipos de vehículos, que no tiene por qué ser nuevos, que pueden ser un vehículo con 5 años, como decías, ¿no? Pero quitar aquellos de más de 25 años, que ya hay muchos todavía en nuestras carreteras y que que se están utilizando de forma habitual. Guillermo, muchos de nuestros oyentes ahora mismo tendrán seguramente un vehículo que en los próximos meses, las próximas semanas, tengan que pasar la ITV. Desde vuestra estadística y desde vuestro conocimiento del sector, vamos a repasar un poquito cuáles son los principales fallos que se detectan en vuestras ITV, sobre todo para que todos nuestros oyentes puedan decir, voy a repasarlos en mi vehículo para llegar en perfecto estado a esa ITV. Pues mira, a nivel, si me vas a permitir, voy a hacerlo a nivel nacional y a nivel de Galicia. Sí. Sí. Estupendo. Sí, porque en Galicia tenemos coches todavía un poquito más antiguos que a nivel nacional, hay que decirlo, ¿eh? Sí, efectivamente. En Galicia la media es de 17,1 años, comparada con los 15,2 años que hay en España, claro. Pero también es cierto que el nivel de incumplimiento es menor, ¿eh? En Galicia es una de las comunidades que tienen un 20% de nivel de incumplimiento, que comparada con ese 30% que tiene España, pues indica que los gallegos son gente muy responsable, con lo cual es positivo. Es buena noticia. Así es, vamos con esos puntos. Bueno, pues mira, desde el punto de vista a nivel nacional, el capítulo que más nivel de defectos se detecta es el alumbrado, seguido de emisiones, contaminantes y luego de ejes y ruedas. En Galicia el primero es los neumáticos y las ruedas, el que mayores defectos tiene, con un 23%. El siguiente es el alumbrado y luego van las emisiones. Es decir, en Galicia, por decirlo de una forma, con respecto a nivel del resto de España, los neumáticos y las ruedas es algo que hay que verificar con más hay que cuidar más, sí. Porque están en peor estado. Claro, justo lo que defendemos habitualmente desde este programa, porque además es increíble que nos estés dando este dato en Galicia, pues por ejemplo con el invierno que acabamos de pasar, que hemos estado 3 meses, como quien dice, lloviendo sin parar, ¿no?
Pues y la importancia del contacto del neumático con el suelo, de evacuar ese agua, de tener un neumático nuevo que incluso hasta, si me apuras, con suspensiones más antiguas, bueno, pues el coche todavía se mantiene en la carretera, ¿no? Pero que me llama la atención que sean los gallegos que tardemos tanto en cambiar las ruedas. Esos elementos negros que a nadie le gusta pagar. ¿Y qué tan importantes son? Pero fíjate que no solo, o sea, una de las cosas que estamos, y que es muy común, que la gente piense solo en el desgaste del neumático, que es uno de los factores más importantes, un desgaste irregular. Pero es que muchas veces nosotros estamos estando en las inspecciones técnicas neumáticos en los cuales la carcasa metálica se ha roto. Entonces le salen las famosas ampollas o bultos o directamente una deformación del neumático importante. Y eso son cosas que bueno, pues que son a base de bordillazos, de baches y demás. Pues lamentablemente las carreteras actuales no están en el mejor estado que quisiéramos y provocan esas situaciones de esos neumáticos. Con lo cual, no solo es el dibujo, la profundidad del dibujo, el desgaste uniforme, sino también que no tenga ampollas y que no tengan defectos en los flancos del vehículo, del neumático, perdón. Oye, Guillermo, hablábamos antes de la llegada de las nuevas tecnologías, los coches híbridos enchufables, híbridos ligeros, los eléctricos 100%. Cuéntanos cómo os adaptáis o cómo estáis adaptando las ITV, las estaciones, a estas nuevas tecnologías. ¿Qué se revisa? Antes hablabas, por ejemplo, de los golpes en los neumáticos, ¿no? En los flancos laterales, y a lo mejor también hay que revisar posibles golpes en las baterías de los coches eléctricos, se me ocurre. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos, por regla general, vienen muy protegidas, muy carenadas las baterías, y es difícil de inspeccionarlas, ¿no? Sí. Desde el punto de vista exterior. Pero sí, en las ITV lo que sí comprobamos es que las baterías no tengan una fuga de líquido, que eso, bueno, pues supone un peligro bastante importante, porque la refrigeración de las baterías de los vehículos eléctricos o híbridos enchufables eso es fundamental. Si no se refrigeran adecuadamente, se produce un incendio, y ya sabemos el problema que hay con los incendios de los vehículos eléctricos, que no hay forma de apagarlos. Sí. Entonces, nosotros sí comprobamos esos puntos y esos elementos. Pero más allá de esto, lo que sí es cierto que ahora mismo hay en revisión la directiva europea, que es la que rige las inspecciones en toda Europa desde el punto de vista de qué hay que comprobar, y ahora mismo ya se está incorporando todo lo que son los nuevos sistemas ADAS y que van a venir en el futuro, con comprobaciones electrónicas y demás sistemas que se van a ir incorporando, además, lógicamente, de los vehículos eléctricos. Qué curiosos esos sistemas ADAS que nos imponen desde Europa, que cuestan un dineral, por decirlo así. Eso contribuye a ese 35% el incremento del precio, y que después el usuario en el día a día casi lo desconecta absolutamente todo. Incluso algunas marcas tienen un botón para personalizar y tú quitar todas las ayudas que desde Europa nos proponen, ¿verdad? Qué llamativo. Sí, yo creo, pero es una valoración muy personal. Yo creo que efectivamente todos los sistemas ADAS, el aviso que dan son demasiado invasivos para el conductor. Claro. Y creo que hay que hacer una reflexión y dar una vuelta de pensar si queremos utilizar estos sistemas, pues a lo mejor no tienen que, no sé de qué forma, dar otro aviso, pero que no sea tan invasivo y que no sea pues ir todo el rato oyendo ruiditos en el vehículo que te vuelves loco, ¿no? Dices, bueno, pues al final lo que haces es apagarlos. Así es. Oye, Guillermo, la válvula GR ha sido uno de vuestros, como digo yo, quebraderos de cabeza. Gente que desconecta esa válvula y que después llega a las ITVs y no las pasan. Sí, bueno, eso es algo muy frecuente desde hace muchos años, porque las válvulas EGRs, yo estoy hablando casi del año 2000. O sea, por eso digo. Que se dedicaban a desconectarlas para que, bueno, pues el coche no tenga problemas y no se le enciendan los testigos de emisiones. Claro. Y bueno, en las ITV se detecta rápidamente, porque el nivel de emisiones se comprueba que salen lógicamente de los parámetros que están establecidos. Guillermo, pues no te robamos más tiempo. Darte las gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Voz para Galicia, y bueno, seguiremos hablando. Nos quedamos un placer y encantado de estar con vosotros. Ojalá lleguemos al 0% en los gallegos, pero bueno, nos quedamos con ese 20, que quieras que no, frente al 30, pues es una buena cifra, ¿eh? Sí, totalmente, pero sigue habiendo un 20% que al final nos están poniendo en riesgo a todos los demás. Y es así, desde aquí tenemos que seguir recomendando ese cambio de neumáticos, incluso en verano. Guillermo, muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. Como decíamos, bueno, pues Guillermo Magaz, director general de las ITVs, de la Asociación de ITVs en España, con esos datos que es cierto que son importantes. Igual que cuesta cambiar